Capítulo 14. Las relaciones dentro de la iglesia. Claudio se apoyó contra la banca de la iglesia. Pues sí, yo antes asistía a una iglesia donde la gente se miraba así también, pero al fin me cansé. Los ojos de Mario siguieron el ademán de Claudio, quien señalaba a un grupo de hermanos que conversaban detrás de él. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Pues mi caso es así. Yo me crié varios kilómetros al este de aquí y asistía a una iglesia cerca de mi hogar. ¿Y sabes qué? Parece que a ellos no les gustaba nada de lo que yo quería hacer. Primero empezaron a criticar la ropa que llevaba, de allí los lugares que frecuentaba. Luego era el grupo de amigos con quienes andaba. Siempre había algo que ellos me reclamaban, y ya no aguantaba yo todo aquello. Por eso es que me salí. Resulta que hoy un amigo me invitó para el almuerzo, y pensé visitarle aquí. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Mario. Con la mano Claudio hizo a un lado el cabello que siempre bajaba para taparle la vista. Por un rato asistí a una iglesia al sur, pero lo mismo sucedió allá también. Ellos querían que yo hiciera algunas cosas también. A mí no me cae bien cuando Mario se hizo a un lado para dejar pasar a varias personas en el pasillo. ¿Y dónde estás asistiendo ahora? Al fin hallé algo que me gusta. Ninguno le dice a nadie lo que hay que hacer. Uno hace según sus propias convicciones personales. Y eso, recalcó Claudio, es lo que yo llamo una verdadera iglesia. ¿No te gustaría una iglesia así también? Mario se detuvo para pensar antes de que pudiera contestar. Claudio siguió. ¿No piensas tú que un joven debería tener la libertad de tomar unas cuantas decisiones sin que se meta a la iglesia? Pues no sé, eso de que la iglesia no debe involucrarse, yo me alegro por la ayuda que recibo aquí en la iglesia. Es que, pero le interrumpió Claudio, yo no sé si la iglesia es tan importante como algunos consideran pintarla. Pues claro, yo quiero asistir a una iglesia, pero ha habido otros jóvenes que han hecho esta misma pregunta también. ¿Qué papel debería desempeñar la iglesia en la vida de un joven como tú? ¿Necesita un joven a la iglesia para ser un cristiano fuerte? Estoy seguro que tú ya sabes las respuestas a estas preguntas. Hasta los años muy recientes era la respuesta aceptada en casi toda denominación. Últimamente, sin embargo, algunos están diciendo que ya no necesitas ser miembro de una iglesia. Adora a Dios donde quieras. Es así posiblemente porque muchas iglesias ya no tienen suficiente vida en sí como para atraer a la gente. Vamos a poner este concepto a prueba. ¿Por quiénes murió Jesús? Por supuesto que murió por cada pecador como individuo, pero no paró con eso. Hechos 20:28 nos dice que Él ganó la iglesia con su propia sangre. Él redimió a los pecadores personalmente, pero a la vez los redimió para traerlos a una relación familiar con Dios y con sus hijos. La iglesia es semejante a la familia humana. Yo no debería decir que solo es semejante a una familia, sino que es la familia de Dios en la tierra. Dios quiere que cada miembro de su familia tenga una buena relación con los demás hijos que están en su familia. Permíteme explicarte esto más claro. Pensemos un poco en la razón por qué tú necesitas a la iglesia. Para ser franco, tú necesitas a la iglesia para sobrevivir. Claro, posiblemente ya has oído historias de algunos creyentes que tuvieron que vivir en aislamiento sin nada de contacto con otros creyentes. Pero estos casos son, a la verdad, muy raros. Hasta en las prisiones, los campamentos de esclavitud y las grandes ciudades, Dios tiene su manera de juntar a los creyentes. Esto se ha de esperar, puesto que Dios ha hecho a cada creyente con una necesidad de estar con sus hermanos. Bien habría podido hacernos autosuficientes. Bien habría podido diseñar el cristianismo como una religión que cada uno tiene que llevar solito, pero no lo hizo así. Tú necesitas a la iglesia para poder obedecer las enseñanzas de la Biblia. No es posible que lleves a cabo todos los mandamientos bíblicos solito. ¿En qué manera podrías ser bautizado o celebrar la Santa Cena solas? Piensa también en todo lo que dicen las epístolas acerca de las relaciones y el compañerismo dentro de la iglesia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, amándoos fraternalmente, no dejando de congregarse, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Estos solo son unos cuantos ejemplos. Tú necesitas a la iglesia para mantener tu equilibrio. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Los mismos líderes de la iglesia necesitan esto también. Yo he sido testigo a esa verdad cuando un grupo de ministros se reúne para ver cómo se resuelve un problema.
Surgen varias opiniones, pero después de tratar el asunto ampliamente y desde muchos puntos de vista, empieza a desarrollarse una unidad de pensamiento. Dios utiliza a la demás gente para equilibrar nuestros pensamientos. La iglesia te da un sentido de seguridad. Aquí es donde te aceptan y te aman. Aquí encuentras dirección de cómo andar en el camino angosto hacia el cielo. Y también hallarás la corrección si es que la necesitas. ¿Qué diferencia existe entre la iglesia y las compañías mundanas que de seguros que te ayudan si se quema tu casa? Con tal de que ya hayas pagado la cuota de este mes, en la iglesia no hay trucos ni trampas. Dentro del pueblo de Dios todos se ayudan mutuamente porque creen que es correcto llevar las cargas los unos de los otros. Ya ves la razón por la cual Dios quiere que tengas una buena relación con la iglesia. Es la única manera para llegar a ser un cristiano fuerte. La gente que cree que uno puede estar bien con Dios y a la vez no llevarse bien con el pueblo de Dios está equivocado. Pero, ¿qué es una iglesia? ¿Es cualquier grupo de personas que se denomina así? Como hay centenares de grupos que se llaman iglesias, uno puede confundirse muy rápido. Tenemos que descubrir lo que Dios llama una iglesia verdadera. La palabra de Dios puede contestar esta pregunta de ¿qué es una iglesia bíblica? La Biblia nos da varias descripciones de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23 describe la iglesia como el cuerpo de Cristo, siendo Él su cabeza. El capítulo 2 la muestra como un edificio, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. El capítulo 5 pinta un cuadro de una relación matrimonial, siendo Cristo el esposo y la iglesia la esposa. En todas estas ilustraciones, la iglesia es un grupo de creyentes unidos por una relación espiritual con Cristo. Una congregación es verdaderamente una iglesia únicamente si Cristo es su cabeza, su piedra angular y su esposo. En otras palabras, es una iglesia verdadera si Jesús es la fuente de toda su dirección e inspiración. ¿Cómo hace Él todo esto? Hablando a la iglesia a través de su palabra. Así que una iglesia bíblica es una que sigue la Biblia. Pero esta calificación todavía queda tan amplia que la mayoría de los grupos afirmarían ser así. Podemos descubrir una definición más exacta de la iglesia verdadera. Sí, una iglesia verdadera requiere que todos sus miembros obedezcan sinceramente los mandamientos de la Biblia, inclusive aquellas enseñanzas que no son muy populares en el mundo. Una iglesia verdadera viaja en sentido opuesto al mundo. Esto no debería ser una sorpresa, ¿verdad? La iglesia y el mundo se están encaminando a dos destinos opuestos. No podemos esperar que estén viajando en la misma dirección y por el mismo camino. Ninguno piense que va a poder vivir como el mundo y actuar como el mundo y todavía tener un paradero diferente del que el mundo va a tener. Una iglesia no bíblica enseña solamente aquellas doctrinas de la Biblia que son aceptables en el mundo. Si en la sociedad existen muchos sentimientos contra la guerra, tal iglesia saca sus banderas de paz. Si en la sociedad se habla mucho contra la discriminación de las razas, luego en esta iglesia los predicadores tienen mucho que decir acerca de mostrar amor a los que son de otras razas. Una iglesia verdadera predica la paz y el amor hacia los enemigos es un concepto popular o no. Jesús nos enseñó que es preferible sufrir a manos de personas crueles que defendernos a nosotros mismos. En su iglesia, la no resistencia es la ley. Es por eso que la iglesia bíblica no puede participar en la guerra, el gobierno, la ejecución de ley, los pleitos legales y otras formas de mostrar resistencia. La iglesia tiene un llamamiento espiritual y hace su obra en la vida de cada persona desde adentro para afuera, efectuando una transformación y no una reformación. Por supuesto que el gobierno y la ejecución de la ley son cosas buenas, pero no son la responsabilidad del pueblo de Dios hoy en día. Una iglesia verdadera traza un camino bíblico de conducta para sus miembros. Tiene todo derecho de hacer esto y es su responsabilidad también. Cristo exige que la iglesia se mantenga libre de pecado. Además, tiene que cortar el derecho de ser miembro a aquellos que resisten la autoridad de Cristo que Cristo ha dado. Cualquier otra organización, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, establecen sus reglas y disciplina a sus miembros también. Es la única manera para que un grupo siga sobreviviendo y funcionando eficazmente. Una iglesia verdadera no exige nada menos que la santidad. No admite nada de lo siguiente. Yo trato de guardar los mandamientos. Siempre procuro tratar a mi prójimo correctamente, pues no sé mucho de la Biblia, pero estoy seguro que mi pastor le podrá contestar. Tú debes desconfiar de las iglesias cuyos miembros dicen, por supuesto que no soy ningún santo. Hay de aquel que no es santo porque nunca verá a Dios.
Cuando hablamos de la santidad, nos referimos a la santidad práctica. Hay muchos predicadores que hablan con voz tronante contra el pecado, pero no hacen nada de aplicaciones a la vida diaria. Si las hacen, si las hacen, la congregación se va diciendo: a mí me gusta un predicador que me tira una piedra de vez en cuando, pero de allí siguen con sus vidas como siempre. Joven, el laberinto de las iglesias no tiene que confundirte a ti. Algunos jóvenes tienen padres piadosos para guiarlos, y yo espero que tú seas uno de aquellos. Los demás tienen un camino un poco más solitario, pero donde quiera que tú te encuentres, pídele a Dios que te dirija a un grupo bíblico de creyentes. Quizás, como lo han hecho muchos otros, puedes ponerte en contacto con una editorial cuya literatura enseña las doctrinas puras de la Biblia. Si tú eres sincero en verdad y deseas andar por el camino angosto, Dios te guiará. Él ha dicho: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Busca una iglesia que no esté viviendo conforme al Espíritu, que no esté viviendo conforme al Espíritu y los principios de este mundo, y que no esté tratando de satisfacer sus deseos mundanos y carnales. Más bien busca un grupo de personas que tienen un espíritu obediente, penitente y humilde. Nunca debes quedarte satisfecho con una iglesia que solo habla de la santidad y nada más. Es muy importante que tú puedas ver esta santidad llevada a cabo en la vida diaria de sus miembros. Claro que no vas a hallar a una iglesia perfecta, pero si buscas con diligencia hallarás una aquí y otra por allí donde se puede ver fácilmente que sus miembros están haciendo un esfuerzo sincero para hacer todo lo que Dios desea que sean. La evidencia se podrá ver en toda área de la vida: sus convicciones, sus actitudes, su hablar, su apariencia. Si la iglesia se está acercando más a Dios y no al mundo, y sus prácticas concuerdan con las enseñanzas bíblicas, dale gracias a Dios por haberte guiado a una iglesia correcta. Ya basta para hablar de lo que la iglesia debería hacer. Ahora vamos a pensar un poco en lo que tú puedes hacer para tener relaciones saludables dentro de la iglesia. A veces se dice que los miembros jóvenes de la iglesia son la iglesia del mañana. Tú eres más que la iglesia del mañana. Tú eres tanto una parte de la iglesia de hoy como cualquiera de los miembros más ancianos. Quizás sea cierto que no ocupas ningún lugar de liderazgo, sin embargo ejerces una gran influencia. ¿Te das cuenta de lo propensas que son las iglesias, de lo propensas que son las iglesias a seguir a sus miembros jóvenes? Me imagino que ya sabes que la forma en que los jóvenes siguen y practican la fe, o sea, la forma en que dejan de seguir y practicarla, fijará la norma segura para la iglesia dentro de 20 o 30 años. Pero también es cierto que los jóvenes ejercen una influencia sobre la iglesia aún durante su juventud. Su dedicación y su pronta, o sea lenta, respuesta ante los requisitos de Cristo hace una gran diferencia en la intimidad que existe entre Dios y el grupo entero. Yo he visto algunos líderes de la iglesia que fueron impulsados por un grupo de jóvenes infieles, o dejaban que los jóvenes agarraran su propio camino, o bien les cortaban su estado de miembro. En lugar de exigir que los jóvenes hicieran los cambios necesarios, los líderes se rindieron a la voluntad de los jóvenes. Así fueron los jóvenes que trazaban el curso de la iglesia entera. Tú nunca vas a querer tener parte en ejercer una mala influencia sobre la iglesia, ¿verdad? Pero la verdadera fortaleza de la iglesia y de los mismos jóvenes resulta cuando los jóvenes y su iglesia forman un solo equipo unido. ¿Para qué sirve tener una gran brecha entre las diferentes generaciones representadas en la iglesia? Ninguno es demasiado joven para apoyar a la iglesia con todas sus fuerzas. Si tú contribuyes a la obra con todas las fuerzas que tienes, llegarás a ser más y más fuerte. La iglesia llegará a ser más fuerte también. Cumple con lo que prometiste cuando te recibieron como miembro de la iglesia. Ninguno te obligó a unirte con la iglesia. Fue una decisión voluntaria que tú hiciste. Pero si después empiezas a mostrar una falta de entusiasmo como miembro, tratando de cumplir con un mínimo de los requisitos, no has cumplido con el compromiso que hiciste. Además, tu estado de miembro ya no es un gozo para ti. Tampoco estás tratando justamente a las personas que te tomaron en serio cuando hiciste los votos en el día de tu bautismo ante Dios y toda la gente. Tienes que saber lo que crees. Piensa bien en lo que la iglesia representa a fin de desarrollar tus propias convicciones. Que ninguno te oiga decir: pues así manda la iglesia. Cuando tu vecino te pregunte acerca de tu estilo de vida, prepárate para darle una respuesta de la Biblia y de tu propio corazón. Recibe los consejos de los demás miembros de la iglesia. Cuando tu hermano te da un consejo,
Mírale en los ojos y agradécele aun si no estás seguro de que entendiste todo lo que dijo. A veces necesitamos algo de tiempo para darnos cuenta de lo tanto que necesitamos la ayuda y el consejo de los demás. Tenemos la tendencia de sentirnos tan confiados y autosuficientes como Pedro cuando él declaró valientemente que jamás negaría a su Señor. A veces parece que los jóvenes, más que cualquier otro grupo, son tentados a sentir demasiada confianza en sí mismos. Posiblemente es así porque muy pocos años tienen para sentir la misma desilusión de sus propios fracasos que nosotros los mayores de edad. Participa activamente en los cultos de adoración. Escoge una banda que demuestra tu interés. La gente no escoge las bancas traseras para eso. Siéntate derecho y pon atención. No te sientes medio recostada en la banca. Tu mente va a funcionar como que estuviera medio recostada también. Sigue la lectura en tu propia Biblia. Toma notas. El tomar notas te ayudará a pensar en lo que el predicador está diciendo y a recordarlo mejor. Recuerda que el predicador está viendo a los que están en la capilla. Ten por cierto que tu atención y la expresión de tu rostro pueden animarle o desanimarle. Déjale saber al predicador que tú quieres oír la pura verdad, pero no diciéndole solo con palabras, sino llevándolo a cabo en la vida. Esto seguramente resultará en más predicaciones excelentes. Además de los cultos de adoración, envuélvete en las demás actividades de la iglesia. Uno que llegaba muy tarde a la capilla veía a la gente salir del edificio y preguntó a alguien: ¿Ya terminó el servicio? El otro hombre le contestó: no, el verdadero servicio acaba de empezar. La iglesia necesita tu ayuda, tal vez para distribuir los tratados o para visitar los hogares de la comunidad juntamente con otros miembros mayores, o para cortar el césped de la capilla o para pintar el exterior del edificio. Hazlo de todo tu corazón. Déjame decirte, joven, que no hay nada que dé más ánimo a los mayores de edad que verte a ti tomar tu cruz y seguir a Cristo. Tú hallarás que todo esto es un placer y no una molestia. Si tu experiencia dentro de la iglesia ha llegado a ser molesta para ti, debes mirar tu relación con Jesús. Eso es la fundación de todo lo que yo acabo de decir. Otra vez recalco en esto. Si tenemos una buena relación con el Señor, vamos a tener buenas relaciones con el pueblo del Señor. Tómalo en serio, joven. Dios y la iglesia te necesitan a ti, pero no tanto como tú necesitas a Dios y a la iglesia.